Gloria a Dios. Gloria al Señor. Padre Cristo a todos, amados hermanos. Amén, hermano. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por cuanto el Señor nos tiene, hermanos, en su casa, ¿verdad? Sí, amén. Es bueno el Señor, hermanos, porque nos permite el estar en este lugar, Amén, hermano. no siendo dignos ni merecedores, pero al Señor le place así. Sí, amén. Si es que siéntase privilegiado que está adorándole. No cualquiera tiene este privilegio. Usted y yo tenemos ese privilegio de cantarle directamente a Él. Amén, hermano. Gloria a No Dios. necesitamos un intermediario, ¿verdad? Sino que solamente, hermano, directamente hablamos con Él. Gracias a Dios. Bendito Dios. Así es que, hermanos, bienvenidos todos a la casa del Señor. Pónganse de pie, hermanos, vamos a leer la Escritura. Busquen en su Biblia, hermanos, a la segunda carta de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Bien conocí estos versículos. 1:6. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya lo tienen todos? Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Los niños ya lo tienen? Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pónganse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. En el nombre del Señor Jesús le damos lectura a la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. De Dios. Amén. Amén. Amén, hermano. Bendito el Señor. El apóstol Pablo enviando una segunda carta a Timoteo. ¿Por qué será una segunda carta? Porque era, hermanos, el maestro, el instructor, era, hermanos, el profesor, era, hermanos, quien se encargaba, hermanos, de administrar a las iglesias. Sí, amén, hermano. El apóstol Pablo, siempre teniendo cuidado de cada una de las iglesias que él dejó, hermanos, en cada lugar, que Dios le daba las almas para que allí, en cierto lugar, hermanos, se levantara una iglesia, un grupo de hermanos reuniéndose en donde la palabra de Dios se predicara. Vemos, hermanos, cómo el Señor respalda al apóstol Pablo en su ministerio. Amén, hermano. Que escoge, hermanos, a Timoteo para que quede encargado de aquella iglesia y que pueda, hermanos, de alguna manera ejercer dominio sobre ellos. Pero le aconseja primeramente a Timoteo cómo debía, hermanos, de comportarse ante aquellos hermanos. Le encarga a él, recordándole, hermanos, recordándole cómo él había sido instruido en el caminar del Evangelio. Si usted lee unos versículos atrás, o sea, más arriba, va a ver cómo le recuerda cómo había sido instruido por medio de su madre, de su abuela.
Y eso es hermoso porque al recordarse Timoteo, me imagino que recobra fuerza, siente aquella pasión, hermanos, o siente, hermanos, aquel, como quien dice, orgullo, que desde su niñez le servía al Señor. Por lo tanto, no había quien, hermanos, en la congregación le pudiera decir de su pasado, hablarle en mal. Sino, hermanos, lo contrario, que todos, hermanos, le habían visto crecer en la iglesia y a través del testimonio, hermanos, que él reflejaba, era, hermanos, su comportamiento, ¿verdad? De lo que había aprendido. Y le decía, ¿verdad? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiero decirle que el hecho que se nazca dentro en un matrimonio dentro del evangelio no quiere decir que por eso no necesita hacer la confesión de fe. Siempre necesita hacer la confesión de fe. El hecho que haya nacido, ¿verdad? Naciendo hijo de promesa, gloria a Dios. Siendo nacido, ¿verdad? Dentro de un hogar cristiano, no significa que solo por eso ya es cristiano. A cierta edad ya puede hacer la decisión el joven o la joven. A cierta edad ya puede, hermanos, levantar su mano derecha y decir: yo acepto a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal de mi alma. Y de allí en adelante guardarse y cuidarse para Dios. Muchas veces, hermanos, en el mundo nos confunden, ¿verdad? Y ya solamente porque somos hijos de cristianos nos llaman por hacernos bullying. Ahí van los hermanitos, los evangélicos. Y empiezan, hermanos, a tratarnos según haciéndonos bullying, o sea, haciéndonos burla. Que es la palabra en español. Para burlarse de los hijos de los cristianos. Y muchas veces Satanás es el arma que agarra, hermanos, para que los hijos de los cristianos seamos mal portados. Pero el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ya que él había hecho la confesión de fe, él había, hermanos, aceptado a Cristo en su corazón, ya le servía. Y desde entonces le decía el apóstol Pablo: acuérdate de avivar siempre el fuego de Dios que está en ti, que nunca se vaya a apagar, porque cuando yo te impuse las manos, ahí recibiste la promesa de parte de Dios. Vamos a ver Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, verso 1. Allí vamos a ver, hermanos, vamos a ver qué pasó aquí. Dice 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar
y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué pasó ahí? Dice que se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Cuando dice discípulo llamado Timoteo, significa que este discípulo era, hermanos, alguien que él había, hermanos, era un estudiante de Timoteo, de Pablo. Él le había enseñado el camino. Él lo había instruido y al recibir las instrucciones, hermanos, estaba trabajando en ese lugar. Dice que llegó a Derbe y a Listra. Y allí dice que había, dice, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. ¿Qué se encontraba haciendo Timoteo allí? Administrando la iglesia. Al administrar la iglesia, vemos, hermanos, el talento que estaba desempeñando, el trabajo que se le había sido encomendado, lo estaba desarrollando, porque dice que los hermanos de esa ciudad, de ese pueblo, de ese cantón, como se llame, ¿verdad?, daban buen testimonio de él. En otras palabras, hermanos, el mensaje se estaba dando, el mensaje, hermanos, se estaba cumpliendo. Fue a través de la imposición de las manos que recibió del apóstol Pablo. Él fue lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le daba que hablara y que administrara en aquel lugar. Cada uno de nosotros, hermanos, el Señor nos ha dado dones. Ha puesto, hermanos, gracia en cada uno de nosotros y es necesario que cada uno podamos desempeñarnos, hermanos, en ese cargo que se nos ha sido dado de parte de Dios. Muchas veces podemos pensar nosotros, es que yo solamente aquí, yo soy del pueblo, yo no he recibido ningún cargo en la iglesia. Y solo por eso se conforma con venir al culto y ya. Solo por eso no se siente obligado aún a hablar de la palabra de Dios cuando se da la oportunidad. Solo por eso tiene a sus amigos, quizás la hermana, tiene a su suegra por ahí en la casa que no es cristiana, o la suegra tiene a las nueras, a los yernos que no son cristianos y no les hablan del evangelio. Esa es obligación de los ministros, dice. Y más si no ha sido bautizado, dice, no, yo no he sido bautizado todavía. Y se sienten, hermanos, que no tienen nada, ninguna vocación que el Señor les haya dado. Y déjeme decirle que desde que fue llamado, fue llamado por algo. Gloria a Dios. Amén. Fue llamado con un propósito. Y ese propósito es para que usted sume al número de los que han de ser salvos y también multiplique ese número. Amén. Amén. Hermano. O sea que esa palabra que no solamente llegue a mí y después de mí, ahí murió. Me la quedé, me la guardé y no salió de mí. Tengo que compartir esta palabra hacia los demás. Por eso dice, ¿verdad?, que avives el fuego de Dios, dice, que hay en ti. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que no se nos olvide cuando hicimos la promesa hacia Dios. Prometimos servirle.
serle fiel. Y al serle fiel, hermanos, aquí hay promesas que el Señor da. Todo está de que nosotros hagamos caso a esas promesas para poderlas obtener. La obediencia, hermanos, entra, hermanos, ahí donde dijo, ir por todo el mundo a predicar este evangelio a toda criatura, a todo aquel que ha sido creado por Dios, a todo aquel, hermanos, que no ha sido, hermanos, llamado al evangelio. Hay que tratar de traerlo. Esa es obediencia. Esa es parte de la obediencia. El hermano dice, no, si, y como yo no estoy en la lista de limpieza, yo no, ¿para qué recojo la basura? Mejor dejo más, dice el hermano. No, a veces pensamos, hermanos, que aún el limpiar la casa de oración no es un don. Déjeme decirle que sí. Con solamente, hermanos, que yo haga algo más, o como que dice, doy la mía extra de lo que se me ha sido encomendado. Ese es un don que Dios ha puesto. Muchas veces pensamos, pero como yo no estoy ahí arriba, yo no puedo hacer nada acá. La hermana, la Biblia dice de que calle en la congregación, que no tiene dominio, que no ejerza dominio sobre el varón. Dice, no, yo en la casa en la iglesia tengo que estar con la cara agachada allí. Déjeme decirle que no es así. ¿Cuántas hermanas de las que están acá se sienten así amarradas? ¿No? ¿Se sienten libres? Gloria a Dios. ¿Están libres las hermanas? Amén, hermanos. Estamos libres en Se sienten libres. ¿Por qué? Porque es el Señor, hermanos, quien ha puesto esa libertad en sus corazones. De tal manera que los que piensan, hermanos, que acá, como la mujer no ejerce dominio, o sea, no predica, piensan que nosotros traemos, a mí me lo han dicho, ustedes traen a las hermanas, como que nosotros somos los que ponemos eso. Ustedes traen a las hermanas allí amarradas, que no pueden ni levantar los ojos hacia arriba. Y me lo han dicho personas que son cristianas de otra denominación. Le digo, tú hablas como que no sabes la Biblia. Si tú leyeras la Biblia, entendieras por qué las hermanas se visten así. Y aún me dijeras cómo se llama lo que traen en su cabeza. Pero ni lo sabes. Me acabo de decir que ese trapo que se ponen en la cabeza, déjame decirte que no se llama trapo. Se llama señal de autoridad. Lee y le doy la cita, ¿verdad? Lee todo el capítulo ahí. Y después que lo leas, pregúntame. Y ya llegan, no, es que lo que pasa es que el apóstol Pablo dice de que ellos no tenían esa costumbre. Que si alguien lo tenía, pero pues ellos no lo tenían esa costumbre. Le digo, pero ¿tú crees en la profecía? ¿Tú crees en la oración? ¿Si oran o no oran en tu iglesia? Para empezar me vas a decir que oran parados. ¿Y qué dice la Escritura? Que tiene que ser de rodillas. Y si no oran parados, oran sentados. Dicen, inclinemos la cabeza. ¿Dónde está eso en la Biblia?
cada uno de nosotros, hermanos, ese conocimiento que se nos ha dado no es, hermanos, para que nos jactemos, pero sí creamos que es don de Dios. Gloria a Dios. Porque muchos quisieran entender la palabra, hermanos, más no la entienden. Y si usted se ha sentido quizás sumiso dentro de la iglesia, déjeme decirle, libértese. Gloria a Dios. Avive el fuego del don de Dios que hay en usted. Libértese, ¿por qué? Porque es el Señor quien le hizo el llamado, no lo hizo yo, no lo hice yo, no lo hizo mi hermano, no lo hizo hombre alguno, fue Dios. Jesús, Gloria a amén. Dios, bendito Jesús. Fue Él quien le hizo el llamado. Por eso es que les decimos y les instamos siempre, no se quede, hermano. Aunque sienta dura la prueba, la dificultad, no se quede, porque el pacto no lo hizo conmigo. Lo hizo con el de allá arriba. Amén, hermano. El que lo mira todo y le conoce todos sus pasos. El que aún Él vino a humanizarse acá a la tierra para soportar y sentir lo que usted siente, lo que yo siento. Por eso Él nos entiende. Cuando fue a la cruz del Calvario, ahí pasó de todo. Le vituperaban, le menospreciaban andando aquí en la tierra. Y para llevarlo, hermanos, para arrestarlo, hermanos, recibió bofetadas, escupidas. De todo lo que usted se puede imaginar. ¿Usted cree que no lo va a entender? Si usted siente que su corazón está herido por algo, ¿usted cree que no le va a entender? Si Él lo pasó. Él lo pasó, así es que siéntase privilegiado porque es un hijo de Dios. ¿Y por qué me voy a sentir acongojado, me voy a sentir triste si es que el fuego se me está apagando? El fuego del altar se está apagando. El Señor le dijo a Moisés que no debía, a Aarón, ¿verdad? Le dijo que no debía dejar apagar el fuego del altar. Tenía, hermanos, que estar encendido siempre. Y por eso el enemigo viene, y hermanos, y nos tira un montón de dardos, de tal manera, hermanos, que cualquier palabra, cualquier actuación, cualquier persona le va a ofender y va a sentir, ¿verdad?, de que es en contra de usted. Cualquier cosa va a sentir usted que le va a lastimar, porque es un dardo del enemigo que llega. Y cada uno de nosotros debemos de entender las astucias del enemigo. Y va a llegar por aquel hermano que usted le tiene quizás en más alta estima. Y va a decir, no me lo esperaba del hermano. ¿Usted cree que Job sentía, hermanos, tenía aquel presentimiento? Mi esposa me va a decir que me olvide de Dios. ¿Usted cree que Job pensaba eso? Él no se lo esperaba. Él no se lo esperaba, pero ¿qué le dijo la esposa de Job? Aún retienes tu integridad. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Oiga, le dijo, tu Dios. No le dijo nuestro Dios. Muchos podrán decir, es que ella no era cristiana. Entonces quiere decir que si ella no era cristiana, Job estaba en pecado, por eso estaba pasando por eso. Pero no. Job era cristiano y también su esposa. Y sus hijos, hermanos, también. Para que fuera un hombre perfecto delante de Dios. Y la Escritura nos dice a cada uno de nosotros, como obispos, como ministros, como diáconos, maridos de una sola mujer, y que tengan a sus hijos en sujeción. Por eso, hermanos, siéntase privilegiado usted. Si usted dice, yo no tengo nada, no tengo una obligación acá en la iglesia, usted la tiene. No se menosprecie usted solo. Usted la tiene. Allá vemos, hermanos, una lista de hermanos que hacen limpieza.
Les decimos, ahí hay campo todavía para anotar. Ahí hay campo. Yo creo que le vamos a tener que poner sueldo. Unos $100 por semana, ¿verdad? A lo mejor así viene, hermano, anóteme a mí. $100 son $100. Pero no, el evangelio no es pagado. Cada uno de nosotros, hermanos, dice, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Esto está un poco fuerte. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Es que quien se acobarda es uno mismo. Es uno mismo. En la escuela, cuando íbamos a la iglesia, nos decían, no, tú no eres hombre, le decían al varón, ¿verdad? Si no haces esto, no eres hombre. Allá venía el muchacho y venía y hacía lo que le pedía. Para llegar a ser hombre. Muchas veces llegamos nosotros a pensar como los niños. Solo porque alguien me dijo que no era hombre, ya voy yo y hago lo que me están pidiendo para llegar a eso. Como les digo yo a mis hijos, usted es hombre desde que nació. Ustedes son hombres desde que nacieron, les digo. El hecho de que alguien venga y les diga, si no hacen esto, no son hombres, usted díganle, yo desde que nací soy hombre. Pero lo que me estás pidiendo es malo y eso no lo voy a hacer. Y cada uno de nosotros nos llamamos a veces cobardes nosotros mismos. Hermano, es que la carne es débil. ¿Qué se está diciendo ahí? Soy un cobarde. Porque el reino de los cielos se le hace fuerza. Y solo los cobardes lo arrebatan, ¿verdad? A los valientes. Entonces tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes. Por eso dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cuántos poderosos sabemos aquí? De poder. Y cuando dice poder, dígalo con autoridad. Tenemos poder de hollar serpientes y escorpiones. Cuando un mal espíritu viene, hermanos, y posee a alguien, en el nombre de Jesús tiene que salir. ¿Por qué? Porque estamos los hijos de Dios clamando. Porque el poder de Dios, hermanos, está en usted y en mí distribuido. Gloria a Dios. Todo y cuando andemos haciendo su voluntad. Pero si me le acobarde y digo, no, es que tengo miedo, es que es un mal espíritu, yo nunca lo he hecho, no, es que siempre que estoy ahí me da miedo. Es que lo que pasa es que no ora, no busca de Dios, no lee la escritura, no se siente preparado. Si usted ora a Dios, busca de Dios, tiene que sentirse preparado. ¿Por qué? Porque dice, yo le busco a Dios y yo sé que el Señor no me va a dejar solo. Y va a tener esa certeza. Porque si vemos, hermanos, allá en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, mire, busquémoslo, 11:1. Y luego el versículo 2 dice, once, 1 y 2, y quizás el 3 también. Dice Hebreos 11:1, es pues la certeza, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y dice el 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios.
De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De la nada. De la nada fue constituido el universo. Entonces dice que por la fe, muchos dicen, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea que cada uno de nosotros tiene que poder accionar la fe para poder llegar a tener buen testimonio para con los demás. Y que todos vean, hermanos, de que el llamado que el Señor le hizo a usted no es en vano. Que usted siempre se desempeña trabajando en la obra del Señor, se mantiene ocupado viendo ver qué hace, pero no está atenido allá. Ah, no, los hermanos quizás van a ir a trabajar. Ah, yo ni le llamo. Si veo la llamada ni le contesto. Yo estoy muy ocupado aquí, vengo muy cansado. No, si usted ve que falta iniciativa aquí en nosotros, díganos, hermano, mire, ¿no cree que estaría bien hacer esto y esto y esto? Ponga ideas, hermanos, y así vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar unidos. Vamos a ver, hermanos, en qué manera, hermanos, nos involucramos para que de esa manera podamos trabajar siempre, salir siempre hacia adelante. La obra del Señor no es solamente yo, no es solamente el hermano, no es solamente usted, la conformamos todos. La conformamos todos. Primero Dios. Ya está cerca la construcción de la casita de oración. Y ahí va a ver que entre todos, como hormiguitas, ahí, hermanos, me acuerdo allá en la casa, en El Salvador, miraba, hermanos, teníamos unos naranjos, a veces, hermanos, un palo de aguacate y así arbolito. Y mi papá se miraba y decía, mira, las hojas comidas, no son los popos. En la noche nos mandaba a decir, vayan a alumbrar, ¿de dónde vienen? Allá mirábamos la fila de animalitos que iban hacia el árbol y otros que ya venían bien cargaditos. Y digo yo, bueno, ahora yo viendo, hermanos, las épocas que hemos pasado en construcciones, ya son 2 lugares que nos ha tocado, ¿verdad?, andar construyendo allá. Y cada uno, hermanos, trabajando en cierta área, otros en otro, martillando aquí, martillando allá, rompiendo allá, edificando aquí, poniendo algo allá arriba, el otro aquí abajo, que sacando basura. A modo que todos, hermanos, trabajamos. Y eso es hermoso. Porque entre todos no se siente. Y sabemos, hermanos, que eso es para la obra de Dios. Nadie dice, esto es mío. Nadie dice, este es solo mío. Todos decimos, esto es de todos. Porque todos trabajamos ahí. Y al final decimos, este es para las futuras generaciones. Y eso es hermoso. Porque pensamos en los demás. Nos va a servir, hermanos, para que nosotros sigamos alimentándonos ahí, pero a la larga, hermanos, va a quedar, hermanos, cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, va a quedar para las futuras generaciones. Pero cuando venga, hermanos, el momento de la construcción, creo que debemos de estar aún más unidos. Que los hermanos, que las hermanas, los hermanos trabajando, las hermanas trabajando en la cocina, llevándonos agua, llevándonos cosas allá, hermanos, la cena, o almuerzos, o desayunos, y que todas, hermanos, trabajando unidas, que nadie se vaya a sentir mal y decir, es que nosotros hicimos la vez pasada esto, y lo que las otras hermanas hicieron, como que no está bien. No. Todo tiene que ser para la obra de Dios. Todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Se haga poco, se haga mucho, tiene que ser para la obra del Señor. Gloria a Dios. Y eso es lo hermoso.
Cada uno de nosotros, hermanos, muchos hermanos saben de construcción bastante. Saben chirroquear, saben, hermanos, echar pintura, textura, y otros hermanos muy apenas vamos y les decimos, ¿cómo le hago aquí? Pero ahí estamos ayudando. Eso es, hermano, lo que se requiere en la obra del Señor. Similarmente a un edificio, a la construcción de un edificio, así es el camino del Señor. Buscando, hermanos, a través de la Escritura, el rostro del Señor, vemos, hermanos, que el Señor va a respaldar día tras día. Si usted le busca en ayuno y en oración, usted va a sentir el respaldo de Dios. Si usted le busca al Señor a través de la Escritura, usted va a tener que predicar, usted va a tener cómo conversar con los demás. Pero si no conoce de Biblia, va a salir evangelizado. ¿Ven? Es hermano. Así es que es muy necesario, hermanos, entender que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. El dominio propio quiere decir, hermanos, que tenemos que saber cómo conducirnos delante de Él. Porque el Señor ya nos llamó, ya nos hizo el llamado, pero al hacernos el llamado, quiere decir que ahora tengo que poner de mi parte. ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo debo de conducirme? ¿Qué lugares puedo visitar y qué lugares no? ¿Quiénes tienen que ser mis amigos, mis compañeros? ¿Con quiénes me debo de juntar? Todo eso. Por eso dice, ¿verdad? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Es que no nos gusta a veces padecer por el nombre de Cristo. Muchas veces cuando nos dicen, ¿verdad?, de que somos cristianos, el hermano, a veces nos ofendemos. Y le reclamamos, le decimos, es que tú me estás diciendo por en forma de burla. Si se burlan, que se burlen, hermano. No es de usted que se burlan, es del Señor. Pero a veces no nos gusta a nosotros padecer por el nombre de Cristo. No nos gusta, hermanos, ser vituperados. No nos gusta, hermanos, pasar aflicciones. ¿Cuándo usted cree que las personas se quedan del caminar del Evangelio? ¿Cuando están fuertes o cuando están débiles? Cuando están débiles. Ahora pregúntese, ¿por qué llegó la debilidad? ¿Se confiaron? Pensaban, ¿verdad? Aquellos hermanitos que usted miraba que andaban hablando del Evangelio cualquiera, de medio mundo, de repente, ya no. Llegó una, llegó dos, llegó tres aflicciones, y ya con eso se debilitaron. ¿Y dónde está aquel fuego que les quemaba por hablar del Evangelio? Se apagó. Allí es donde debemos de decir nosotros, lo que dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y le encargaba a Timoteo, ni de mí, le decía. No te avergüences ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Según el poder de Dios. O sea, el Señor en su infinita misericordia nos tiene aquí, hermano, podemos decir nosotros, nos tiene predestinados para la salvación. Por gracia soy salvo, les decía a los romanos. Por gracia.
O sea, porque no es por nosotros mismos, sino que es un favor que Dios nos ha hecho. Andábamos quizás nosotros, hermanos, de arrastras en otros lugares en que no valíamos nada, pero aquí nos ha hecho reyes y sacerdotes. Somos nación santa, pueblo adquirido o escogido por Dios. Pero dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el mandato, esa es la promesa que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El pero ese, tenemos que anunciar el Evangelio, tenemos, hermanos, que compartirlo para con los demás. Y compartirlo no es cobardía. Ese es poder de Dios. Sí, amén, hermano. Ese es poder de Dios. Por eso dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy necesario, hermanos, que nosotros aprendamos cada día de su palabra. Mire, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Oiga. Por tanto, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. O sea, el apóstol Pablo oraba por aquellas iglesias. Sí, amén. Y se sentía, hermanos, agradecido, se sentía, hermanos, congraciado de parte de Dios, que el Señor escuchaba su oración. Y las iglesias estaban allí, hermanos, fervientemente unidas en alabanza, en predicaciones, trabajando en la obra del Señor como debía de ser. Y eso era lo que él se sentía orgulloso. Allí también el capítulo 16 de Romanos. Capítulo 16, verso 19. 16, 19 de Romanos también dice: porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 21. Os saludan, ¿quién? Timoteo. Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ahí estaba Sosípater. Y allí sigue, hay muchos. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Está el hermano Cuarto también. Y así. Pero lo que está diciendo, hermanos, que él se sentía feliz, se sentía congraciado porque los hermanos tenían ese talento, ese don, que practicaban la obediencia. O sea que las iglesias que él había fundado eran obedientes a la voz de Dios. Y eso es, hermano, lo que debe de existir en nosotros: ser hermanos obedientes, sumisos e inteligentes, hermanos, en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dado el espíritu de cobardía, nos lo ha quitado. Gracias, Señor.
Ahora hay inteligencia, hay poder de Dios en nosotros. Ahora el Señor está, hermanos, en medio nuestro para que hagamos su voluntad y todo lo que hagamos le vamos a hallar sentido. Porque ahora vivimos una vida nueva en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, dice. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Hay que practicar el bien. Y así de esa manera, créame que siempre el Señor va a estar a nuestro lado. Nunca nos va a desamparar. Siempre Él va a ver, mis hijos andan en obediencia y esta iglesia la voy a bendecir. Porque son obedientes mis hermanos. Los hermanos les dicen, leamos la Biblia. Son los número 1 que están leyendo la Biblia. Les decimos, ¿verdad? Hermanos, busquemos de Dios. Y son los número 1 que están ahí buscando de Dios. Y eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor, porque para eso nos ha llamado. Así es que cada uno de nosotros meditemos, Señor, ¿cuál es mi talento si no lo he descubierto? Tú me has hablado esta noche. Si yo no encuentro un talento, dame vocación para hablarle en las almas. Quizás su talento sea estar de rodillas orándole al Señor, pidiendo por cada uno de los hermanos. Quizás su talento sea andar, aunque sea dándole un tratadito a los demás. O no sé, X cosa, ¿verdad? Ayudando, quizás viendo ya, hermanos, a ver quién tiene hambre para repartirle algo de bendición. No sé. Pero el llamado no lo ha recibido en vano. Algo debemos de hacer en la obra del Señor. Para algo nos ha llamado el Señor. Sigamos adelante, afirmémonos en el camino del Señor, que todavía tenemos oportunidad. Así es que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Saludos les manda mi hermano Amilcar. Hablaba con él, hermanos, el día esta tarde. Ya el día martes, hermanos, se va para El Salvador. Primero Dios, que el Señor lo va a llevar con bien. Pero así es que le doy los saludos a cada uno. Fue de Cristo. Amén. Que la gracia y la paz del Señor Jesucristo moren en sus corazones, hermanos. Amén, hermano. Bendito Dios, damos gracias a Dios, hermanos, porque Dios es bueno. Amén. Gracias al Señor Jesucristo, hermanos. El consejo nunca llega tarde, hermano. ¿Verdad? Y gracias a Dios, hermanos, que siempre el Señor dice que Él habla de diferentes formas. ¿Verdad? En esta ocasión, hermanos, la palabra, ¿verdad? Ya en Timoteo dice que hablaba, ¿verdad? Que a Timoteo, hermanos, ¿verdad? Que no se olvidara de la imposición de manos que había puesto Pablo en él, ¿verdad? Y que se esforzara, ¿verdad? Y así, hermanos, cada uno de nosotros, hermanos, también es necesario, ¿verdad? Esforzarnos en el camino del Señor, hermanos. Sí, amén, hermano. Porque usted y yo hemos aprendido en el camino del Señor, hermanos, que no hay otra cosa mejor que el camino de Dios. Ya venimos, hermanos, de rebotar de allá afuera. Ya hicimos, hermanos, el pecado en gran manera y nunca nos fue bien en la vida. Ahora que el Señor, hermanos, nos ha permitido conocerle, ahora vemos el cambio, hermanos, y verdaderamente decimos Dios es bueno. ¿Verdad? Pero el Señor quiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Mire, veía, dice, y que no, hermanos, en las aflicciones, que no nos vengamos atrás, sino que agarremos fuerza, que nos fortalezcamos en el Señor, porque dice que no nos ha dado espíritu de cobardía. Cuando dice esto, hermanos, es verdad que aunque en usted y yo
haya problemas, hagan pruebas, que siempre van a haber, que siempre van a estar, hermanos, porque no quiere decir que simplemente porque seamos hijos de Cristo no va a haber problemas. Siempre lo van a haber. Pero en su mente debe de estar, hermanos, esa firmeza, ese poder de Dios de permanecer firmes y seguir adelante. Como dice allá en Romanos 8:35, ¿verdad? Dice que ni hambre ni nada nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Si es que, hermano,